Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vamos a orar. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Hemos venido, Señor, a recibir más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que nos des sabiduría y que nos des entendimiento, que nos abras el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, que tu Espíritu, Señor, abra nuestro corazón para recibir la palabra, Señor, y pueda llevar fruto en nuestras vidas, Señor, fruto de pureza, de santidad, de obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que pongas tu temor sobre la congregación, Señor. Pon temor sobre todo aquel que escuche el mensaje, Señor, porque los tiempos se han acercado, Señor, y los postreros días están aquí, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, revélanos tu palabra y las profundidades de ella, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pidemos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sé que así tú lo haces, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su asiento, hermano, de gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos estado hablando, hermano, de lo que significaba la estatua, ¿verdad? La estatua de Nabucodonosor. Ahora, recuerdan ustedes que leímos que decía que el reino de Nabucodonosor iba a ser fuerte, pero los reinos que seguían iban a ser más inferiores, ¿verdad? Bueno, eso de la inferioridad se refería a la moral de las personas. Que la moral, hermano, los pies pisan todo. Los pies, usted puede pisar la tierra, y en la tierra hay pipí de perro, hay todo tipo de cosas en la tierra, ¿verdad? Entonces con los pies se pisa todo lo que hay en la tierra, sea limpio o sucio, ¿verdad? Usted puede pasar a través del lodo, usted puede pisar en un piso bonito, brillante, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo que en este tiempo, hermano, la maldad estará muy mal. Estarán muy malas condiciones, y esa es la causa, hermano, de todas las cosas que van a sobrevenir, y de que el Señor va a poner punto final al pecado en los días de estos reyes, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, porque la iglesia, hermano, debe saber que las profecías de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, de Mateo, de Lucas y del Apocalipsis, hermano, están todas relacionadas, y unas contienen información más detallada que otras, ¿verdad? Pero es la misma revelación, esa imagen, y usted va al Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, 9, 13, 16, 19, es lo mismo, solo que está más profundizado, más detallado, ¿verdad? Ya en los postreros tiempos va a haber más revelación para las personas que aman al Señor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Entre más clamemos al Señor, estas profecías, hermano, nosotros las vamos a poder entender. Entonces la iglesia debe de entender que todo eso está relacionado, hermano. Entre más cerca se esté el tiempo al fin, vamos a encontrar más revelaciones más profundas todavía. Entonces, yo estos estudios los hago, hermano. Yo le pido al Señor, ¿verdad?, que sea Él quien me dé sabiduría para poder sacarlos, para poder entenderlos. Yo tengo muchos años leyendo la Biblia y la estudio, ¿verdad? Entonces, a través de la oración, yo siento que el Señor me escucha y me da palabra de Dios, porque hemos podido interpretar algunas partes de la Biblia que para mí era imposible interpretarlas a menos que sea por revelación del Señor, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a continuar, hermano. Lo último de este reino, que representan los pies, los dedos de los pies. Hablábamos de que eran 10 dedos en los pies, ¿verdad? 5 de cada pie, y que estos son 10 gobiernos que van a gobernar el mundo en estos últimos postreros días, que todavía no comienzan, pero muy pronto van a comenzar otra vez, ¿verdad? Entonces, yo he llegado a pensar o he sentido que esto tiene que suceder en el 2030. Si no sucediera en el 2030, debe suceder en el 2035, pero debe suceder pronto, por causa de la maldad. Incluso nosotros vamos a tener un eclipse el 8 del mes que entra. Después de este eclipse, hermano, las cosas se van a aumentar.
O sea, todos los desastres naturales se van a aumentar drásticamente después del 8 del mes que entra. Y no va a ser que el 8 va a caer un terremoto y el 9, no. Va a ser de manera por grados, por nivel, va a ir poco a poco aumentando. Pero estos son los tiempos que vienen. Incluso yo estaba oyendo hoy en la mañana que acaban de pegar 7 tornados en Ohio y en Kentucky, si no me equivoco, ¿verdad? Y uno en Kansas. Unos vientos fuertes que tumbaron muchos árboles en California en estos últimos 2 días, ¿verdad? Cosas que, pues 7 tornados en una noche que se me hacen demasiados. Creo que hubo 3 muertos, gracias a Dios no hubo muchos, ¿verdad? Pero la iglesia debe de prepararse, hermano, porque estamos viviendo los tiempos finales. Y para que usted me entienda por qué digo también esto, en el 2017 hubo un eclipse que pasó aquí por la ciudad. Aquí se oscureció, aquí fue el centro, el epicentro de ese eclipse, ¿verdad? El 8 va a pasar otro, no será aquí, pero va a pasar desde México y atravesará todo Estados Unidos y Canadá. Entonces, esos eclipses van a formar una X en el país de Estados Unidos, como si fuera desechado, como si ya fuera, el Señor ya no le agradara, porque esas son señales del cielo, no son señales que alguien puede hacer o alguien puede manipular, ¿verdad? Entonces, para que la iglesia esté preparada, la razón por la que yo pienso que en el 2030 o 2035 a más tardar, pero yo creo que el 2030 comenzará a gobernar este nuevo orden mundial, hermano. En el año 1979, el Parlamento de la Unión Europea votaron a favor de que cada gobierno gobernara por 5 años. Entonces, en julio de este año, ellos van a votar por un gobierno de 5 años que termina su gobierno el día 11 de enero del 2030. Pero el 11 de enero del 2030 comienza otro gobierno de 5 años que va a gobernar hasta el 2035, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. En México, cada gobierno gobierna por 6 años y en Estados Unidos cada gobierno gobierna por 4 años, ¿verdad? Entonces, para que me entiendan, el anticristo no va a gobernar por 5, va a gobernar por 7. Pero esos 10 reyes que vienen, dice la palabra de Dios, que le van a entregar su autoridad porque van a recibir el poder y el reino juntamente con el anticristo. Ahora, el anticristo debe de estar antes de esas fechas que se dé a conocer para que puedan tener el poder, para que se lo puedan ver, porque no puede de repente ahorita decir, ¿saben qué? Apareció un hombre y ya le dieron el poder, ya está gobernando. No va a ser así, sino que quizá 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé, va a estar apareciendo. Quizá no nos vamos a dar cuenta quién es, pero vamos a estarlo mirando sin saber quizá que él es. Hasta el momento de que le entreguen el gobierno vamos a saber que él es, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la que yo saco esas conclusiones, ¿verdad? Claro que también le leo la palabra de Dios y miramos los tiempos, ¿verdad? Todo lo que está cumplido. Me gustaría que fuéramos a Apocalipsis 17, versículo 12. Y dice la palabra del Señor así. Ponga mucha atención en esto porque esto es algo profundo, hermano, que necesitamos estar leyéndolo y hablándolo para que lo pueda estar entendiendo, ¿verdad? Apocalipsis 17, versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, ¿verdad? Estos 10 dedos, hermanos, son, o 10 cuernos, son 10 países que son gobernados por 10 reyes, ¿verdad? Que aún no ha llegado el tiempo de que ellos gobiernen, pero cuando llegue su tiempo, ellos entregarán su poder a la bestia. Es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Ahora, para que estos reyes, hermano, puedan entregar su poder y su autoridad a la bestia, el anticristo debe estar ya en algún lugar. No es como que todavía no nace, ya debe estar en algún lugar. No sabemos en dónde está, pero él está en algún lugar, ¿verdad? Entonces vayamos a Apocalipsis 13, versículo 5. Apocalipsis 13, versículo 5 dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El anticristo va a gobernar por 7 años, pero solamente tiene autoridad para actuar 42 meses. ¿Usted sabe cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Ok, 12 meses es un año, otros 12 meses son 12 años, digo otro año son 2 años, otros 2 meses que serían 36 son 3 años, para 42 son 6 más, entonces son 3 años y medio. Es lo único que tiene él de autoridad para actuar. Entonces eso es para que usted tome nota, porque si no toma nota de esto no va a entender lo que sigue, ¿verdad? Entonces la iglesia, hermano, debe de conocer que el anticristo solo tiene autoridad para actuar 42 meses. Esto equivale a 3 años y medio. Va a estar activo por 7 años.
pero solamente tiene autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Otros 3 años y medio él no tiene autoridad para actuar. Tiene poder por 3 años y medio. Es todo el poder que se le dio a él, ¿verdad? Vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor, Daniel 12, versículo 7, dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, ¿verdad? Ponga énfasis aquí en lo que dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo equivale a 1 año, 2 tiempos equivale a 2 años, y medio tiempo equivale a medio año. Estamos hablando de lo mismo, 3 años y medio, ¿verdad? Entonces es lo mismo que Apocalipsis 13:5, donde dice que se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Es la misma, es el mismo tiempo, está hablando del mismo tiempo, ¿verdad? Ahora vayamos a Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y mire lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza en el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Ahora, ponga atención en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿verdad? Versículo 24 dice que es un total de 70 semanas para que se termine el pecado. Aquí en la tierra va a dejar de existir el pecado. La gente que cuando se termine la semana 70 no va a existir más el pecado. Definitivamente nadie va a poder pecar. Las personas que estén en ese tiempo aquí no van a poder pecar. Va a haber un temor grande en sus vidas por lo que van a pasar, porque después de que pase toda esta semana 70 va a haber habitantes en la tierra, pero van a ser muy temerosos de Dios, porque ellos habrán mirado al Señor y el Señor estará aquí para gobernar con vara de hierro, dice la palabra del Señor. Entonces el pecado se va a terminar. Hoy en día las personas pecan, ¿verdad? Y sobre todo ahorita en el tiempo de la gracia, que se cree que pues Dios nos dio una licencia, nos otorgó una licencia para cometer pecados, porque estamos en el tiempo de la gracia. Podemos hacer lo que queramos y de todas maneras somos salvos, ¿verdad? Eso es una falsedad. Hermano, eso es una mentira del diablo, ¿verdad? Que ha entrado de una manera a las iglesias, y por eso las iglesias están en el estado de descompostura que están hoy en día, ¿verdad? No predican la sana doctrina, sino que predican la prosperidad y que todo te va a ir bien, a pesar de que estés en adulterio, fornicación, a pesar de que hagas lo que hagas. Ellos dicen que te va a ir bien y que Dios te va a bendecir y que Dios te ama tal y como eres. Eso es el diablo, hermano, hablándole a las personas. Amén. Entonces, ahora vamos a verificar los tiempos de estas semanas, ¿verdad? El versículo 25, hermano: el templo de Salomón se reedificó en tiempos de Esdras y Nehemías entre el año 444 y 430 antes de Cristo. O sea que si le agregamos 2030 años, digamos 2030 ahorita, y más 430, serían 2460 años, hace que se reedificó el templo de Salomón, ¿verdad? Nehemías y Esdras lo reedificaron. En el versículo 26, el Señor Jesús fue crucificado entre el año 34 y 35, hace 2000 años más aproximadamente. También ya se cumplió, eso ya sucedió, ¿verdad? Entonces, el templo de Salomón en Jerusalén fue destruido por el ejército romano en el año 70, que lo comandó el general Tito romano, ¿verdad? Entonces, hermano, eso hace menos de 2000 años que el templo fue destruido totalmente conforme a las profecías que se estaban dando. Hasta aquí, hermano, hasta el destierro de todo Israel en el año 2070, hasta aquí todo eso está cumplido ya. Hablábamos de que la última semana que queda por cumplirse es la semana 70, una semana de 7 años. Pero ahorita estábamos leyendo, ¿verdad?, que el anticristo solo va a tener autoridad para actuar sobre 3 años y medio, pero va a estar activo por 7 años. Entonces,
aquí, hermano, debemos de entender la palabra del Señor. Vayamos, y que este tiempo va a ser corto. O sea, es necesario que sea corto. Apocalipsis 17:10 dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces ya sabemos que el anticristo durará poco tiempo, un reinado de solo 7 años, ¿verdad? Ahora si vayamos a Daniel capítulo 9 versículo 27 una vez más, y dice su palabra: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después por la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, versículo 27 es un gobierno de una semana, día por año, 7 años en total. Este gobierno, hermano, lo que nos está diciendo este versículo, que va a hacer un pacto de paz con Israel y muchos otros países, no solo con Israel, sino que traerá un pacto de paz por 7 años, esos 10 reyes, esos 10 gobiernos, ¿verdad? Yo sé que la Unión Europea, ¿verdad? Incluido Roma y toda la Unión Europea están incluidos en ellos. El reinado viene del Vaticano, porque el Vaticano todavía es parte del reino romano, que todavía está en pie, que es el mismo que habíamos hablado, ¿verdad? Nomás en diferentes fases. Entonces, al final del versículo, hermano, dice que lo que está determinado se derrame sobre el anticristo. El desolador es el anticristo. Hay algo determinado que se va a derramar sobre el anticristo, y es la ira de Dios. Es la ira de Dios lo que se va a derramar de él. Entonces, a la mitad de la semana, hermano, mandará cesar los sacrificios de animales del templo. Los 7 años están divididos en 2 fases, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo sé que hoy hay nuevos, ¿verdad?, que no estuvieron aquí, pero los 7 años están divididos en 2 fases de 3 años y medio. Acuérdese que el anticristo solo tiene autoridad por 42 meses, 3 años y medio. ¿Y qué pasa con los otros 42 meses? Los otros 42 meses, hermano, ahorita usted me va a entender, solo le pido que ponga su atención. La primera fase, en los primeros 3 años y medio, es una paz falsa para Israel y para muchos otros países. La segunda fase, hermano, es otro periodo de 3 años y medio, dentro de los cuales la ira de Dios se va a derramar sobre el anticristo y sobre el mundo entero. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, la segunda fase, el anticristo, hermano, va a perseguir a Israel, pero solo por un periodo pequeño, no por 3 años y medio. Va a ser menos de 3 años y medio, porque en ese mismo espacio de 7 años, la iglesia va a ser perseguida. Y ahorita vamos a mirar la teoría de que la iglesia se va del arrebatamiento antes de que todo comience a suceder, porque es una teoría que muchos pastores, hay versículos que traigo yo hoy, que les voy a mostrar, donde se agarran ellos para decir que la iglesia se va. Y la iglesia está bien confiada que se va a ir, hermano, y se va a llevar una sorpresa a la iglesia porque la Biblia no dice tal cosa. Entonces, vamos a que la palabra de Dios nos diga si la iglesia se va o no se va. La palabra de Dios lo va a decir, y en la Biblia está, hermano, todo lo que usted quiera saber está aquí. Solo pídale revelación al Señor y el Señor se lo va a revelar. Cualquier cosa que usted le pida, si usted es una persona que ama al Señor, yo le garantizo que el Señor le va a contestar. El Señor contesta, hermano. El Señor contesta lo que usted le pregunte. Amén. Entonces, quedamos que la segunda fase va a ser, hermano, donde el anticristo va a perseguir a Israel por un periodo de tiempo. Pero me gustaría que fuéramos a Apocalipsis capítulo 9, ¿verdad? Y esto es un poquito de lo que va a suceder en la segunda fase de los 3 años y medio. Todavía no vamos a mirar la primera fase, sino que vamos a irnos a mirar la segunda fase. ¿Qué sucede después de los 3 años y medio? ¿Verdad? En la segunda fase. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer por encimita, rápido, solamente para que usted tenga idea de lo que acontece en la semana, en la segunda fase de la semana 70. El quinto ángel tocó la trompeta. Cheque bien, porque son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que van a ser derramadas en los 7 años, pero todo tiene su orden, ¿verdad? El quinto ángel tocó la trompeta, dice, y vi una estrella que cayó del cielo, y la tierra se le dio la llave del pozo del abismo. Vaya al segundo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Tercero, y del humo salieron langostas sobre la tierra, se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. El que sigue. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El que sigue.
y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Está entendiendo? Eso va a ser la segunda fase. La Biblia nos dice el aspecto de estas personas. Dice que serán caballos con cara de león, colmillos de león, pelo de mujer y cola de escorpión con alas. Usted va a mirar caballos con cara de gente, pelo de mujer y cola de escorpión y alas volando. El que se quede, los que se queden, ¿verdad? Y dice que les dio autoridad para que los atormentasen 5 meses. Entonces casi es medio año. ¿Sí me están entendiendo? Eso es parte de lo que va a acontecer en la segunda fase, cuando la iglesia ya no esté aquí. Eso es la ira de Dios, o eso es la gran tribulación. Pues vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, dice que estos acontecimientos tienen lugar en la ira de Dios, ¿verdad? O muchos la conocen como la gran tribulación, ¿verdad? Y dice que esto caerá sobre el anticristo. Es por eso que en la segunda fase el anticristo ya no tiene autoridad para actuar. Solamente tiene por 42 meses. Pero mucha gente dice que esos 42 meses son en la gran tribulación, y no es así. El anticristo no tiene poder para actuar en la gran tribulación, porque la ira de Dios va a caer sobre de él y los moradores de la tierra. Él solamente tiene autoridad para actuar en la primera fase, en los primeros 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de que en la última semana son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, lo que se va a derramar, ¿verdad? Las 7 copas son las últimas, en lo último. Las trompetas son en medio. O sea, en otras palabras, las trompetas y las copas son en la segunda fase. Los sellos son en la primera fase. Y ahorita vamos a mirar la palabra del Señor, qué es lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, solo vayamos a Apocalipsis 11, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. La iglesia solamente estará presente hasta que se abra el 6º sello. Cuando se abra el 6º sello, ¡pum!, la iglesia se va. Y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Por eso vamos a estudiar ahora, ¿verdad? La teoría es de que la iglesia se va antes de que gobierne el anticristo, y eso es una falsedad, según las escrituras. Ahora, usted, hermano, mire por sí mismo. Igual estamos grabando, ¿verdad? Para que se quede registrado. Apocalipsis 11, del 1 al 3. Dice: me dieron una vara de medir parecida a una caña, y me dijeron: levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar, y cuenta los que adoran allí, pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y yo enviaré 2 testigos vestidos con ropas ásperas a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. 1260 días, ¿verdad? Ok, los 2 testigos estarán profetizando por 3 años y medio. 1260 días equivale a 3 años y medio, 42 meses. Los 2 testigos van a estar profetizando en los 42 meses o en los 3 años y medio. Cuando estén las langostas aquí, no. Ellos no pueden estar aquí. La Biblia dice que no van a estar en esas fechas ellos aquí. Y la iglesia tampoco. Aquí hay un gran misterio, hermano, que usted va a mirar ahorita. Yo digo que es un misterio porque yo siento que Dios me reveló ese misterio. Yo nunca lo había mirado así, pero ahora al Señor le plació enseñármelo de esta manera. Entonces, los 2 testigos van a estar profetizando durante la primera fase, durante la fase de la paz, ¿verdad? Para Israel va a haber una paz de 7 años por Israel, que dice que a la mitad de la semana quebrará ese pacto y mandará a cesar los sacrificios. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita? ¿Verdad? A la mitad de la semana quebrará el pacto y hará cesar los sacrificios y las ofrendas en el templo, ¿verdad? Entonces, esos 2 testigos, hermanos, dice que el Señor los va a dar. Mire lo que dice en Apocalipsis 11, versículo 12. Apocalipsis 11, versículo 12. Dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Este anticristo, hermano, dice que los va a matar a ellos, y que van a orar 3 días tirados en una plaza y nadie los va a enterrar. Van a ver sus cuerpos y se van a mandar regalos a los moradores de la tierra, porque estos hombres atormentaron al mundo con todo lo que hicieron, hermano. Paró de llover, hubo sequías, hubo calamidades como cuando Egipto. Esto es en la primera fase, no es en la segunda fase. En la segunda fase va a estar peor todavía. ¿Me está entendiendo? Amén. Y dice su palabra: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo
¿En qué subieron al cielo, hermano? En una nube, ¿verdad? Y sus enemigos no los miraron. ¿Ya que sí los miraron? Dice la palabra que los enemigos de ellos los miraron, que subieron en una nube y se fueron. Y dice que hubo mucho temor por lo que ellos siguieron. Pero es que lo que vieron no nomás se limita a eso. Los dos testigos subieron al cielo, hermano, en una nube. Ahora le voy a preguntar. Vayamos a Apocalipsis 1, versículo 7. Apocalipsis 1, versículo 7 y versículo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Los testigos subieron en una nube que les dijo, suban acá, ¿verdad? Apocalipsis 1, 7 al 8 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Qué curioso, ¿verdad? Que el Señor Jesús también viene en una nube y se lleva a su pueblo en una nube, y los testigos se van en una nube, y los testigos se van hasta que terminaron de predicar 42 meses. ¿Será que Jesús viene en dos nubes? ¿Que viene una vez a levantar a los testigos y no viene otra nube a levantar a la iglesia? ¿O será la misma nube? Lo que a mí me hace sentir el Espíritu de Dios es que es la misma nube. Que cuando el Señor venga por su iglesia, estos hombres resucitan y se van, porque los muertos resucitarán primero. Los muertos resucitarán primero, y luego los que habremos quedado seremos arrebatados de la nube con el Señor. Entonces, hasta aquí el Espíritu de Dios a mí me revela, me hace sentir que la iglesia no se va antes de que comiencen todas estas cosas, ¿verdad? Pero vamos a mirar que sea la Biblia que nos lo revela, no el hermano Enrique, ¿verdad? Entonces, el versículo 1 dice que cuando vengan las nubes, todo ojo verá los enemigos de los dos testigos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 1:7, versículo 8, dice que a Jesús también lo van a mirar cuando venga la nube. Todos los que lo traspasaron lo van a ver. Y miren, no nomás dice que no nomás los enemigos del Señor, sino dice, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, o sea, los agrega. Y todos los linajes de la tierra hará lamentación por él. La gente se va a dar cuenta que Jesús vino. ¿Cómo lo van a mirar? Yo no sé cómo lo van a mirar, pero lo van a mirar. Quizá las noticias, quizá una cámara los grabó, no lo sé. Pero así como miraron ir a los dos testigos al cielo, así miraron a Jesús venir en la nube, llevarse a su pueblo y irse. Israel entonces se va a dar cuenta que estaban mal, que estaban adorando a un Dios falso. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, para mí esto no es una coincidencia. Porque sería una coincidencia, qué coincidencia, tú qué chistoso que se fueron en una nube y también Jesús vino en una nube y también se fue, ¿verdad? Entonces, para mí creo que es la misma nube que se va a llevar a ellos. Amén. Porque los muertos van a resucitar en Cristo y se van a ir, y ellos son parte de los que van a resucitar y se van a ir. Entonces, muchos pastores, hermano, aseguran que este versículo es la segunda venida del Señor a la tierra, que le verán porque estará en la carne aquí presente. Pero este versículo no tiene nada que ver con la presencia del Señor en la carne. Cuando Él viene de la nube, no tiene nada que ver cuando Él viene en caballo. Es una gran diferencia una nube. ¿No sabe distinguir la gente una nube de un caballo? ¿Verdad que hay mucha diferencia entre una nube y un caballo? ¿Sí? O se confunde usted cuando mira un caballo y dice, ¿cómo hay de nubes en la tierra? ¿Verdad que no? O ¿cómo hay de caballos en el cielo? ¿Verdad que no? Pues todos conocemos lo que son nubes y lo que son caballos. Vayamos a Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Miró el cielo abierto y al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, montado en un caballo blanco, con sus millares de ángeles detrás de él en caballos blancos. Vamos más adelantito, ¿verdad? Apocalipsis, vamos al versículo 14. Y esta venida sí tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, su presencia aquí en la tierra. Y note, hermano, que es diferente. Viene en un caballo blanco y no en una nube. Y vienen sus ejércitos de ángeles con él en caballos blancos, no en una nube, como lo dicen las Escrituras, ¿verdad? En Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, ¿verdad? Versículo 19, ahí mismo, vayamos al versículo 19. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Está hablando del Armagedón. Cuando ya casi todo, con el Armagedón se termina todo. Terminándose el Armagedón, todas las profecías fueron cumplidas. Y más adelante dice el versículo 20, y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Aquí, hermano, ya está casi culminando todo. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estos versículos, hermano, es cuando ya terminó todo. Y está relacionado con la batalla del Armagedón de Apocalipsis 16, 14 y 16, 16. Entonces, en el Apocalipsis, hermano, usted puede, si usted lee, va a mirar que hay partes de lo que sucede allá, hay partes de lo que sucede acá, y están todas como si estuvieran unidas, y uno lo hace pensar como que son diferentes, pero no son diferentes, es lo mismo. Solo que es como cuando usted mira un pleito de aquí para allá, y otro lo mira del otro lado, y lo mira de acá para allá, y yo puedo decir, no, es que yo miré que estaba un edificio de blanco de aquel lado, pero el que está de ese lado dice, no, yo miré que era azul, pero está mirando del otro lado. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, eso es lo que tiene el Apocalipsis. Pero todas las profecías es la misma profecía para el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a entrar más detalles de todo esto, solamente yo quería enseñarles, ¿verdad?, que hay una diferencia entre venir en un caballo, con su ejército en caballos blancos, y venir en una nube. No tiene nada que ver. Entonces, ahora vayamos a la primera fase, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a revelar en la primera fase, ¿verdad? Entonces, en los primeros 3 años y medio, hermano, de la primera fase, va a ser paz. El anticristo va a hacer paz con Israel y con muchos países, ¿verdad? Esa es la primera fase. Entonces, como va a haber paz, los testigos, hermano, los 2 testigos estarán presentes en la primera fase, no en la segunda fase. En la segunda fase, hermano, va a caer toda la ira de lo que miramos en Apocalipsis 9 sobre el anticristo y los moradores de la tierra. Los testigos no pueden estar aquí, y la iglesia tampoco puede estar aquí, porque eso es parte de la ira de Dios, es parte de la gran tribulación del Señor, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermano, ¿dónde estará la iglesia? ¿Será arrebatada antes que comience la semana 70? ¿Será arrebatada a la mitad? ¿Será que va a pasar la tribulación aquí? Como, por ejemplo, hay una iglesia, las raíces hebreas, que dicen que no va a existir el arrebatamiento, que vamos a estar atravesados por todo esto, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ellos, como son parte del judaísmo, ellos no están esperando arrebatamiento, están esperando a su Mesías. Por eso ellos dicen que no va a haber arrebatamiento. Por eso es que la iglesia está esperando el arrebatamiento, y por eso es que la iglesia sí va a saber cuando Jesucristo viene. Ellos no pueden saber porque ellos todavía tienen las vendas puestas sobre los ojos. Ellos están esperando a su Mesías, por eso ellos van a hacer pacto con el anticristo de 7 años. Porque ellos creerán que el anticristo es Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Muchos pastores tienen la teoría que el arrebatamiento va a ser antes de que comience la semana 70, basado en este versículo. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si usted lee este versículo desde el versículo 1 y lo sigue leyéndolo todo, usted se va a dar cuenta, hermano, que no es lo que está diciendo que va a sacar a la iglesia de la tierra. Mire, cuando el arca de Noé, comenzó a construir la arca, en ese tiempo, toda la familia de Noé, que eran muchos creyentes, Noé viene de descendencia que creían en el Señor, ¿verdad? No recuerdo si era su abuelo, su tatarabuelo, Enoch, el que caminó con Dios, pero él viene de esa descendencia, de esa línea. Entonces, Noé era temeroso de Dios, y mucha familia de Noé era temerosa de Dios, y toda esa gente temerosa de Dios en ese tiempo, hermano, comenzó a morir antes del diluvio. Comenzó a morir porque el Señor no los iba a pagar por eso, porque eran justos. Este versículo, hermano, quiere decir 2 cosas: o el Señor hace que se mueran las personas que Él ama tanto para que no pasen por este tiempo que viene, o las va a fortalecer. Es lo que está diciendo, Él nos va a librar. Entonces, para mí, lo que este versículo está diciendo es que Dios nos dará la fortaleza para resistir si verdaderamente somos persistentes en las cosas de Dios. No es que hoy sí soy cristiano y mañana no tengo ganas, y pasado a lo mejor poquito y luego otra vez. No, téngalo por seguro que usted va a ser atravesado por la tribulación, y posiblemente por la gran tribulación si vive así como que a veces sí y a veces no, porque la palabra de Dios dice que a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿verdad? Entonces los fríos y los tibios es lo mismo.
cristianos que vienen a la iglesia tibios, es lo mismo que fríos. Incluso en una parte de la Biblia, el profeta de fuego, el profeta Elías, cuando juntó a los Baales, a los 450 profetas, le dijo al pueblo de Dios, bueno, ¿por qué cabaláis? No recuerdo la palabra que hizo, pero ¿por qué piensan dos cosas? ¿Por qué piensan en servir a Dios y a los demonios? Dice, o sirvan a Dios o sirvan a los demonios, pero tomen su decisión. No estén aquí y allá, que días sí, que días no. Entonces, es lo mismo hoy en día. Los cristianos debemos de tomar una decisión firme. O le entregamos la vida al Señor o nos vamos al mundo, ¿verdad? Y disfrutamos del mundo como quiera. Si usted viene y usted no es un cristiano fiel, hermano, no se va a salvar. Se lo garantizo que no se va a salvar, porque las escrituras dicen que a los tibios los vomitará de la boca. O se afirma, o mejor disfrute del mundo estos poquitos tiempos que le queda, ¿verdad? Porque ni disfruta aquí ni disfruta allá. Entonces mi consejo es, afírmese bien en las cosas del Señor, porque vienen tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo en los últimos días. Dice este versículo, ¿verdad? Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la boca, de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. ¿Y por qué va a probar el Señor al mundo si ya sabe que el mundo está perdido? ¿Por qué va a probar? A nosotros sí nos va a probar. Tenemos que ser probados. Jesús fue probado. Después que ayunó 40 días y 40 noches, fue llevado al desierto para ser probado por el diablo, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a hacer la excepción. Con seguridad vamos a ser probados, pero si nosotros somos constantes en las cosas del Señor, quizá el Señor, por misericordia, nos lleve con Él antes de que todo esto comience. La verdad, yo preferiría que me llevara antes de que comenzara, pero Él dice que Él viene a arrebatar a su iglesia. Entonces, si vamos a tener que estar aquí, pues vamos a tener que estar aquí el tiempo que Él le plazca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo he leído en este versículo, hermano, que no se trata de que el Señor va a arrebatar a la iglesia antes porque no dice tal cosa la palabra de Dios. Miremos qué es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Vayamos a Mateo 24, versículo 14. Vamos a leer 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Mateo dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y me voy a parar un poquito en el versículo 15. Aquí dice que cuando Israel iba a firmar un pacto de 7 años, pero el anticristo lo va a quebrar a los 3 años y medio, y él va a entrar al trono y se va a sentar diciendo que él es Dios. Los primeros 3 años y medio, él no va a hacer paz y sentarse en el trono, no. Él va a hacer paz, hermano, y cuando él haga la paz, él va a estar un tiempo como haciendo milagros y prodigios y todas esas cosas para que Israel crea que él es su Mesías. Pero a la mitad de la semana dice que él va a quebrar ese pacto y él se va a sentar en la iglesia y se va a decir que en el trono, en la nueva iglesia que van a hacer, y él va a decir que él es Dios. Entonces ese es el mismo tiempo que pasa el arrebatamiento. Ok, otra vez va a entender más adelante. Entonces, esa a la mitad, a los 3 años y medio es cuando él se sienta en el templo, no antes. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Versículo 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Las 2 fases de la semana 70, hermanos, son de esa manera, ¿verdad? La primera fase es la tribulación de la iglesia, 3 años y medio. Mientras Israel disfruta de una paz falsa, la iglesia verdadera está siendo perseguida. El anticristo dice que cuando él tome poder, cuando él comience a gobernar los 7 años, él mandará que se le ponga una marca a la gente en la frente, pero va a ser el anticristo. No van a ser los 10 estados que acabamos de mencionar, los gobiernos de los dedos de los pies, no serán ellos quienes impongan la marca. Hoy, hermano, en Europa hace poco yo les decía a ustedes que salió una nueva identificación electrónica, ¿verdad? Todos esos datos están en el internet. El gobierno rápidamente, hoy en día están en un ID, pero eso, cuando este gobierno entre, lo van a meter en el cuerpo, en la mano derecha o en la frente, un chip pequeño, se lo van a meter, y ahí estará toda la información. Usted no tendrá que cargar con ninguna cartera, con ningún tipo de documento, y todo eso será rastreado por GPS, así como rastrean nuestros celulares hoy en día. Usted sabe dónde está su celular, si se le pierde usted lo puede encontrar, sabe dónde está. Toda esa tecnología, hermano, va a ser introducida en ese chip, pero ya está lista. En 1948 Israel regresó y fue otra vez una nación en un solo día.
Eso no estaba antes, las profecías no se podían cumplir antes, pero hoy sí se pueden cumplir y se van a cumplir así, porque la boca del Señor ya lo dijo que esta es la recta final. Esto se está acelerando, hermano, de una manera a pasos agigantados. ¿Sí me están entendiendo? Amén, amén. Entonces Israel va a estar disfrutando de una paz falsa y la iglesia verdadera va a estar siendo perseguida. La iglesia, hermanos, sabrá que el anticristo es quien hace el tratado de paz con Israel. Israel no sabrá qué es el anticristo. Israel está haciendo un tratado con un hombre que piensa que es su líder, piensa que él es el Dios de ellos. Y la iglesia sabremos, porque ya sabemos que el anticristo va a venir y va a hacer tal cosa. Y usted les dice estas cosas a los judíos y no le creen. Ustedes están locos, ustedes ni siquiera son cristianos, dice, ustedes son paganos. Ustedes no adoran al Señor de la manera que lo hacemos nosotros, ustedes están mal. ¿Me entiende? Entonces, dice que a la mitad de la semana el anticristo hará cesar los sacrificios. Y por eso dice en el versículo 20, orad pues que vuestra vida no sea en el invierno ni en el sábado. Y el versículo 21 dice que habrá entonces gran tribulación, cual nunca existió, ni existirá otra gran tribulación. O gran tribulación dice, no dice tribulación. Ahora, quiero que vayamos a Mateo 24, 29. Vamos a leer 29, 30, 31, para que usted sepa diferenciar de la tribulación y de la gran tribulación. De la boca del Señor Jesús salen las dos palabras, y Él no se puede equivocar, ¿verdad? Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice tribulación o gran tribulación. Tribulación, ¿verdad? Dice, de aquellos días, ¿qué pasará? El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el versículo 30, ¿qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice? Y no van a ver. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Sobre qué? Sobre las nubes del cielo. Dice la Biblia que lo van a ver o no lo van a ver. Lo van a ver. Eso es lo que dice las Escrituras. Eso es lo que dice Apocalipsis también. Que todo ojo lo va a ver. Y también a los testigos los van a ver cuando se suban a la nube. ¿Verdad? Entonces, ¿será coincidencia? ¿O será realmente el día del Señor que viene por su pueblo? Mi espíritu me hace sentir que ese es el día y que no hay otro día, ¿verdad? Y luego dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 29 habla de una tribulación, ¿verdad? Y el versículo 21 del mismo Mateo habla de una gran tribulación. Jesús mismo en el capítulo 24, diferencia de versículos, 8 versículos de diferencia, habla de tribulación y gran tribulación. Fase 1 y fase 2. La iglesia dice que va a ser levantada después de la tribulación. Después y antes de la gran tribulación, ¿verdad? Ok, entonces vayamos a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que os sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, ¿verdad? Entonces, así como nos atribularon a nosotros, nos van a atribular a ellos. Así como el anticristo atribula al pueblo de Dios, le van a pagar con la misma medida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos van a medir como nosotros hagamos medido, ¿verdad? Y nos van a pagar de la misma manera que nosotros hagamos. Entonces eso es lo justo. Cuando el rey David oraba al Señor, le decía darles conforme a sus obras, porque era lo justo. No decía darles un poquito más, porque eso es injusto. Pero pagar conforme a supongamos que una persona le tiende un pozo a usted para que usted pase por él, y usted dice, Señor, que caigan en su propia cisterna. Eso es lo justo. No, Señor, que caigan en 2 cisternas, en lo doblado. Eso ya no es justo, ¿verdad? Entonces el rey David dice que andaba conforme al corazón de Dios. Él les decía, págales conforme a sus obras, ¿verdad? Que caigan en sus propias cisternas, decía el rey David. Era de la forma que él vencía a los ejércitos. Él vencía a través de la oración y después se daba. Así nosotros debemos de orar, porque a través de la oración es cuando Dios nos da la autoridad, hermano, de vencer a nuestros enemigos. Si no hay oración, no vamos a poder vencer a nadie. Tenemos que orar, amén. Entonces, vayamos a Mateo 24, 29, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Pero vayamos otra vez. Mateo 24, 29. Y miren lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol
se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, ¿verdad? Ok, ahora vayamos a Apocalipsis 6, capítulo 12, versículo 12 y 13. Apocalipsis 6 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto en la tierra, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos no son dos eventos diferentes, es el mismo evento que va a suceder cuando pegue el sexto sello a la tierra. Cuando el sexto sello sea desatado, va a haber un terremoto aquí en la tierra y la iglesia es arrebatada, porque se va a oscurecer, dice, y después el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas se desaparecerán, o sea, no alumbrarán más. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Estos 6 sellos van a ser 7. El séptimo sello, la iglesia no está aquí, pero en el 6 sellos la iglesia está arrebatada. Entonces nosotros vamos a estar en los 6 sellos, pero no vamos a estar en las trompetas ni en las copas, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 24, 29 y 30 otra vez, ¿verdad? Mateo 24, de 29 al 30. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, ¿verdad? Entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 otra vez. Me gustaría que los músicos se preparen. Apocalipsis 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, ¿verdad? Este arrebatamiento de los 2 testigos, hermano, yo creo en mi corazón que está relacionado con el arrebatamiento de la iglesia, que se van en una nube y sus enemigos los ven. Yo no creo que va a haber 2 eventos diferentes o en diferentes etapas de la vida, sino que va a ser en el mismo tiempo. Entonces, esto es lo que va a suceder. Yo siempre he creído que la iglesia, por lo que yo estudio y por lo que la Biblia me revela, que la iglesia va a bajar por la tribulación de los 3 años y medio, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos porque dice que la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿Cuáles santos? Los que guardan los mandamientos del Señor, que tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Israel no tiene el testimonio y no guarda los mandamientos del Señor Jesucristo. No creen en Jesucristo. Ellos creen en Jehová y no aceptan a Jesucristo. Y Jesucristo dice que Él no vendrá hasta que digan: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ellos, hermano, no es de los que la Biblia está hablando. Es la iglesia. Es la iglesia la que va a ser pasada, hermano, por esa tribulación. Vamos a ser pasados por ella. Y estos tiempos están bien cerca, hermano. Entonces, ahora vayamos a 1 Tesalonicenses, rápidamente. 1 Tesalonicenses 5, versículo 4 al 5. Mire lo que dice la palabra, hermano. La palabra dice que el día y la hora nadie la sabe, ¿cierto? Ok, entonces, ¿pero qué dice Tesalonicenses 5, 4? ¿Ya lo encontró, siervo? 1 Tesalonicenses 5, versículo 4. Amén. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La iglesia tiene que tener conocimiento de ese día. La iglesia debe de tener el conocimiento de ese día. Versículo 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hay una mujer que se llamaba Ana, que tenía 87 años de viuda, ¿verdad? Y había un hombre que no recuerdo si se llamaba Ananías, pero creo que se llamaba Ananías. Ellos dos trabajaban en el templo. Simón. Bueno, ellos trabajaban en el templo, ¿verdad? La mujer, desde que quedó viuda, se entregó a la iglesia y vivía sirviendo en la iglesia. Una mujer, dice la Biblia, que llena del Espíritu Santo. Así como su iglesia debe de estar lleno del Espíritu Santo. Cuando ella miró a ese niñito que le trajo María y José para presentarlo al Señor a los 8 días, nadie le dijo nada. Ella lo miró y bendijo al Dios del cielo: bendito seas tú, Señor, que me has permitido mirar este día que prometiste a tu sierva, que no moriría sin ver tu venida. Benditos los ojos que te ven, le dice. Y le agradeció al Señor. Amén. Nadie le reveló, pero ella sabía que Él era Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Simón, cuando lo miró también,
supo que era Jesús. Y también lo presentó al Señor y lo bendijo. Y se quedaron bien satisfechos. Lo que yo quiero decir con esto, que una persona que tiene el Espíritu de Dios conoce los tiempos. Los fariseos, hermanos, nadie conoció a Jesús. Los discípulos le preguntaban al Señor Jesús que quién era Él. Bueno, Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ellos sabían que entre los fariseos se preguntaban que quién era. ¿No es este el Hijo de María y el Hijo de José? ¿Y no están aquí sus hermanos con nosotros? Pero lo conocían en la carne. La iglesia debe vivir en el Espíritu. La iglesia dice que el Señor busca adoradores que adoren en el Espíritu y en verdad. Entonces nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que este día nos sorprenda. Van a sorprender a los tibios y al mundo, pero a nosotros no nos pueden sorprender, porque nosotros leemos las Escrituras, oramos con nuestro Padre Celestial. Hermanos, el Señor es bien hermoso. El Señor, usted lo que le pregunte, Él se lo revela. Con este versículo voy a terminar, hermano, y me gustaría que se pusiera sobre sus pies. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios dice que este mundo va a ser destruido y vienen días bien difíciles, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir? La iglesia, la verdadera iglesia, el cristiano genuino debe de esforzarse, hermano, a vivir de una manera piadosa, una manera santa, sin pecado, apartado de todo el pecado, apartado del mundo. Es tiempo de que la iglesia, la verdadera iglesia, hermano, se ponga cuentas con el Señor y empiece a caminar como es digno del Señor. Aleluya. Debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. El Señor dice que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Vamos a orar al Señor, hermano. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor.